la semana pasada, terminamos con esta lámina. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Ya? ¿Qué era esta lámina? Y esto, pónganle asterisco, subrayenlo, enmárquenlo y todo lo demás. ¿Ya? Porque esto es sumamente relevante para poder entender el proceso de germinación. Cuando nosotros hablábamos de germinación dijimos que había distintas etapas, ¿se acuerdan? Fase 1, fase 2, fase 3. En la primera fase, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Qué pasaba en la primera fase de la germinación? Entraba el agua, hidrataba. Y recuerden ustedes que en la fase 1 entra hidratación. Y la hidratación simplemente es un paso de agua, ¿cierto?, a través de la testa, de donde yo tengo menor concentración a donde yo tengo mayor concentración. Y obviamente que en la medida que las concentraciones se van igualando, ese ingreso de agua va a ir disminuyendo. Esta parte de la hidratación, la semilla que yo tenía chiquitita, ¿cierto?, aumentaba su tamaño. Y esa entrada de agua ya nos despertaba el embrión. Y de ahí venía la fase 2, ¿sí? Que propiamente es el proceso de la germinación. Y aquí nosotros teníamos una parte que es interna, que nosotros no la estamos viendo desde afuera. ¿Ya? Y no solo porque tenemos la semilla bajo el suelo, sino que está sucediendo una pila de cosas, de cambios metabólicos, empieza a respirar el embrión más de lo que estaba respirando. ¿Ya? Acuérdense que el embrión está respirando en la semilla, por muy seca que esté, sí está respirando. Embrión que no respira, está muerto. Embrión muerto. Viabilidad, Cero. cero. ¿Ok? Y la otra parte era la parte externa, llamémoslo así, que es cuando sale la radícula. Y obviamente que esta salida de radícula nosotros la empezamos a ver, la radícula que es capaz de romper la testa, y tenía toda la lógica. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que esa semilla, ¿cierto?, se ancle al sustrato y empiece a absorber agua. ¿Ya? ¿Para qué empieza a absorber agua la semilla? O sea, la radícula, perdón. ¿Para qué toma agua la semilla? ¿Para hidratarse? ¿O para el crecimiento? ¿Ah? Para el crecimiento, como bien dice el anterior. ¿Ya? Y aquí es relevante. Aquí es relevante el ingreso, ya, porque está demandando mucha agua. ¿Por qué? Porque empieza a tener un crecimiento exponencial, ¿ya? Y ese crecimiento, ya hasta el cansancio, lo hemos repetido, ¿ya? Agua que tiene que entrar, ¿a dónde? A la vacuola. ¿Cuándo? Antes de que las paredes se pongan rígidas. No, esa palabra no me ha podido salir todavía. Antes que las paredes se pongan rígidas, ¿por qué? Porque en el momento en que se pone rígida la pared, ya la vacuola no puede seguir hinchando y creciendo más, porque al final se encuentra con un traje ¿ya? Y después venía la última fase, que es la fase 3, que era de crecimiento. ¿Ya? ¿Y hasta cuándo vamos a considerar ese crecimiento? Hasta que la plántula, ¿cierto?, pase a ser Planta.
¿Y cuál es la diferencia entre una plántula y una planta? Acoro, la fotosíntesis. ¿Ya? ¿Y por qué la fotosíntesis? Porque acá, de aquí para adelante, solo vive de lo que ella produzca. ¿Ya? Y eso que produce es a través de la fotosíntesis, donde toma la energía lumínica y a través de la fotosíntesis, ¿cierto?, la transforma en energía química. Y esa energía química es la que la planta necesita para crecer. Desde que salió la radícula, o desde que, mejor dicho, emergió la plántula del suelo, o sea, salió a la superficie, ¿comienza a hacer fotosíntesis? Sí, pero todavía tiene sus reservas que vienen del contenedor o del endosperma, ¿cierto?, que la va a estar ayudando a crecer. Eso en resumen, resumido, lo que eran las fases de la germinación. ¿Ya? Y ahora, recordarnos qué es lo que pasa en este momento en que la semilla se hidrató. ¿Ya? Y aquí, como les decía hace un ratito atrás, márquenlo, subrayenlo, decórenlo, pónganle destacador, ¿ya? A buenas palabras, a buen entendedor, pocas palabras, ¿cierto? ¿Y qué es lo que sucede? El proceso propiamente tal, donde yo tengo un embrión, ¿cierto?, que al hidratarse, el cotiledón, en este caso, que está por ese ladito de allá, comienza a liberar hormonas. ¿Qué hormona? La giberelina. ¿Ya? ¿Qué hace esta giberelina? Esta giberelina se va hacia la capa de la neurona, que es una capa que está por debajo de la testa y que no es parte de la testa, ¿ya?, a la capa de la neurona. ¿Pero solo existe en los cereales? ¿Ah? ¿Esa capa solo está en los cereales? No, ¿En todo? en todo. ¿Ya? Lo que pasa es que aquí es más fácil explicar el concepto. ¿Ya? A la capa de la neurona. De la capa de la neurona, estas giberelinas lo que hacen es el paso número 2. Inducen a genes, ¿cierto?, que van a comenzar a hacer o a procesar, ¿qué cosa? Enzimas hidrolíticas. ¿Ya? Y las enzimas hidrolíticas, en el fondo, ¿qué es lo que estaban haciendo? ¿O qué iban a hacer? Cortar cadenas grandes en cadenitas cortas que pueden ser aprovechadas por. ¿Ya? Y así vamos a encontrar que hay enzimas que son amilasas, que son proteasas o que son lipasas. ¿Ya? Amilasas, proteasas. ¿Por qué la estoy escribiendo aparte? ¿Qué rompe? Para que no se les olvide más. Asa, la terminación asa es enzimas. Todas las enzimas terminan en asa. Y el prefijo, lo que viene antes, ¿ya? Amiprotelípido. Almidón, proteína, lípido. ¿Y qué es lo que hacen las enzimas? Rompen. Por lo tanto, amilasa es la proteína que rompe el almidón. Proteasa rompe la proteína. Y lipasa rompen los lípidos. ¿Ya? Por eso se lo escribí aparte, para que lo entiendan y lo pongan ahí en un cuadro. Por lo tanto,
¿Cuáles enzimas van a funcionar? Va a depender de qué es lo que tenga en mi material de reserva. ¿Ya? Por lo tanto, esta capa de neurona genera estas enzimas, cualquiera, ya dependiendo de lo que tenga, y estas enzimas, ¿qué van a hacer? A degradar, ¿cierto?, el material de reserva que esté en el endosperma o esté en los cotiledones. ¿Cuál? Va a depender de lo que tenga. Y en esta parte donde se están degradando de moléculas grandes a moléculas más chiquititas, se produce la liberación de los nutrientes. Y esa liberación de los nutrientes, ¿ya?, es el monómero. Y un polímero pasa a ser un monómero, ¿ya? Que en el fondo el polímero es una cadena y el monómero, ¿qué vendría siendo? ¿Ah? Un eslabón, ¿ya? Y ese eslabón, ¿para dónde se va? Va a generar energía, ¿cierto? Y esa energía es la que va a absorber nuevamente el embrión. Y así vamos a comenzar el círculo. Y así vamos a comenzar a crecer. Y obviamente que esto es una cadena, ¿cierto? Entre más grande va a estar el embrión, más gibberelina va a producir, más va a ir para allá, más encima, pero esto va a llegar un momento en que va a empezar a decaer. ¿Y por qué va a empezar a decaer? Porque ya no tenemos más nutrientes que pueda estar sacando la planta. ¿Estamos? ¿Puede repetir lo que viene después de la liberación de nutrientes? Ya. Buenos días. Ah, no, más acá. Más acá. Liberación de nutrientes. Estos nutrientes, ¿para dónde migran? Hacia el embrión. Y nutre el embrión. ¿Ya? Y en el fondo, esos monómeros, que son esos eslabones de la cadena, ¿ya?, lo que le están dando al embrión es la energía suficiente para que crezca. ¿Ya? Entonces, siempre pensar que esto es una espiral, ¿cierto?, que está constantemente produciéndose hasta que ya los cotiledones, obviamente, no le quede más reserva que sacar. ¿Ya? Recuerden ustedes que en el fondo la cantidad de reserva que tiene una planta son limitadas, son finitas. ¿Estamos? Lo marcaron, lo sabemos. Ya. Ok. Ahora lo que vamos a comenzar a ver tiene que ver con los tipos de germinación que yo tengo. ¿Ya? Y para ver los tipos de germinación que yo tengo, lo primero que tenemos que tener claro es que el embrión, yo le he dicho siempre que es una plantita embrionaria, es miniatura, ¿cierto? Tiene hoja, tiene tallo, tiene raíz. ¿Cómo se llama? Radícula, lúmula, y el tallo se llama coleóptilo. ¿Ya? Y en este coleóptilo están adheridos los cotiledones. ¿Ya? La porción del coleóptilo que está por debajo de los cotiledones, o sea, esa parte de ahí, se va a llamar súper difícilmente hipocotilio. ¿Qué significa hipo? Bajo, cotiledón. Por lo tanto, el coleóptilo que está debajo de los cotiledones se llama hipocotilo. Y el coleóptilo que está por sobre los cotiledones se va a llamar epicotilo.
¿Qué es epi? Sobre. ¿Ok? Epicotilo, coleóptilo que está sobre los cotiledones, hipocotilo, la parte del coleóptilo que está debajo de los cotiledones. Entonces, esto nos da origen, o lo vamos a tener que relacionar, con los dos tipos de germinación que yo tengo. Hipogia e epigia. ¿Ya? Que son los nombres vocales. Entonces, para entender el concepto de germinación epigia, lo que tenemos que entender es que esta es la superficie del suelo. ¿Ya? Si yo pongo mi semillita, esta semillita se va a hidratar, ahí nada, ¿ya? Me va a empezar a crecer la radícula, nada nuevo, pero me va a empezar a crecer el coleóptilo, ¿ya? Va a aparecer el coleóptilo. ¿Y qué es lo que voy a tener? Voy a tener aquí los cotiledones, ¿cierto? Y para arriba debería tener el hipocotilo y el epicotilo, ¿cierto? Coleóptilo es todo esto bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si se me desarrolla más en un principio el hipocotilo? Esto es lo que me va a crecer más. ¿Y qué va a pasar si me crece más el hipocotilo? ¿Qué va a pasar con estos cotiledones? Van a emerger. Van a subir. Y voy a quedar con los cotiledones aquí arriba. ¿Ya? Y si los cotiledones salieron de la superficie del suelo, esta germinación se va a llamar epigia. ¿Qué es gea? Tierra. Y epi, sol. Por lo tanto, la germinación epigia, los cotiledones salen por sobre la superficie de la tierra. ¿Y por qué? Porque creció el hipocotilo. En este otro caso, que los cotiledones estaban aquí, ¿qué es lo que va a crecer más? Va a crecer el epicotilo. ¿Dónde quedaron los cotiledones? Quedaron debajo de la tierra. Por lo tanto, esta se va a llamar tierra baja. Por lo tanto, una germinación hipogia es aquella donde los cotiledones quedan bajo la tierra. ¿Por qué? Porque se desarrolló el epicotilo. ¿Pero hay alguna que sea la correcta o puede en distintas semillas? Pero eso va a depender de la especie. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo al tiro. Pero ¿te acuerdas cuando hiciste el ensayo en el colegio, como en quinto básico, hacíamos el ensayo de los porotos? ¿Ya? Salían los porotos y salían los dos cotiledones afuera. ¿Ya? Y si hacíamos lo mismo con una arveja, ¿dónde quedaban los cotiledones de la arveja? Pegaditos al algodón, y lo único que crecía era el epicotilo. ¿Ya? El maíz, el cotiledón, ¿dónde queda? Abajo. En la cebolla, ¿dónde queda? Arriba. Diciendo que, ¿te das cuenta? La cebolla también es una monocotiledonia. ¿Ya? Entonces, indistintamente si es mono o dico, el tipo de germinación va a estar asociada a la especie. ¿Ya? ¿Puedo tener monocotiledonias con germinación epigia?
Sí. ¿Puedo tener monocotiledones con la germinación hipógea? Sí. ¿Ya? No es azarosa, llamémoslo. No es que una vez salgan y otra vez crezcan. No. La especie lo saca o la especie no lo saca. Les crece más el hipovolema. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, como regla mnemotécnica y juego de palabras, ¿ya? La germinación epígea, ¿ya? Lo que se desarrolla es el hipocotilo. Y en la germinación hipógea, lo que se desarrolla es el epicotilo. Por lo tanto, a regla mnemotécnica, cambian las palabras. ¿Se dan cuenta? Si es epigia, lo que se me desarrolla es el hipocotilo. Si es hipogia, lo que se me desarrolló es el epicotilo. ¿Ya? Se dan vuelta las palabras, como regla mnemotécnica. No hay el dibujo ahí. Bueno, es que aquí no lo borré. ¿Ya? Como se desarrolló, los cotiledones salieron. ¿Ya? Entonces, ¿dónde me quedan los cotiledones? Es el tipo de germinación que yo tengo. ¿Me quedaron debajo o me quedaron sobre? ¿Ya? Y si me quedan abajo, es porque se me desarrolla el hipe. ¿Ya? Y si me quedan arriba, es porque el crecimiento lo arrastra. ¿Ya? Y como yo preguntaba a la Carolina, esto es indistinto, es una característica propia de la especie. ¿Ya? Monocotiledonia con epigia, sin epigia. Dicotiledonia con epigia, sin epigia. ¿Ya? Y este es el típico ejemplo que nosotros veíamos en el colegio. ¿Ah? Lo hacíamos en el algodoncito. Perfecto. Empezaba a germinar, ¿cierto? Salía la radícula y de repente empieza a desarrollarse el hipocotilo y los cotiledones, ¡pah!, salían. ¿Ya? Y después empezaba a desarrollarse más la parte del hipo, ¿ya? Y después ya tengo la planta normal. ¿Hasta dónde tengo plántula en ese caso? ¿Ya? Aquí los cotiledones ya prácticamente no aportan nada y al 100% de la energía que está sacando esa planta es el producto de la fotosíntesis. Por lo tanto, como se desarrolló el hipocotilo, esta germinación es ya al revés. Una germinación hipógea, donde los cotiledones quedan abajo, tenemos el caso en este ejemplo de la arveja. ¿Ya? ¿Y qué pasó con la arveja? Me salió la radícula, perfecto, me comenzaron, estos son los cotiledones, aquí adentro están los cotiledones. ¿Ya? ¿Y qué es lo que empezaron a hacer? Empezó a crecer el epicotilo, primeras hojas verdaderas, y ya de ahí para adelante se fue la planta. ¿Dónde quedaron los cotiledones? No. Usted sabe que comemos todo, no comemos nada. Habemos 20, 40 personas, no nos va a alcanzar ni para una amiguita, ¿no? Así que, ojo con esto. Y aquí tenemos dos especies que son dico o monocotiledonia. Dicotiledonia. Las arvejas y los porrotos, ¿cuántos cotiledones le ven acá? 1, 2. ¿Ya? El problema es que acá no se ven, pero están ahí adentro. ¿Ya? Y si uno parte una arveja, quedan 2 mitades perfectas. Y esas 2 mitades perfectas aquí corresponden a los cotiledones. ¿Y las lentejas?
Una sola. La misma historia. ¿no? O sea, Me falta una lenteja, abro una lenteja y me Pero quedan la dos parte- mitades exactamente iguales. pero en la parte plana, así para partir, o Polar, de polo a polo. No así. Polar. ¿Ya? ¿Estamos? Ok. Ahora vamos a pasar a otra clase y que tiene que ver con un tema que nosotros ya algo vimos en el laboratorio y que tenía que ver con la escarificación, pero ahora le vamos a sumar un nuevo concepto que es la estratificación. Esta acaba de subirse. ¿A las 6 o a las 7? La subí en las 7. Sí, sí está, profe. En las 7 está. Déjenme se la subo a las 8 al tiro. Denme un segundo. En las 7 está. Y a las 8 se la voy a subir para que la tengan. Ahora sí. ¿La encontraste? Es que entonces desde la otra. Dame un segundo. ¿Ah? Entonces, el tema de la escarificación nosotros ya lo hemos conversado. El tema de la estratificación lo tocamos en forma tangencial. Partamos con la escarificación. Y la escarificación, como lo vimos en el laboratorio y todo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos algunas semillas, ¿cierto?, que tienen una testa que es muy dura. Y esa testa dura hay que remojarla, hay que ablandarla, hay que romperla, hay que debilitarla, pónganle la palabra que quieran ponerle, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es que quede permeable. ¿A qué? A que pase agua de afuera hacia adentro para nivelar todo nuestro concentración. Y con esto, obviamente, ¿qué es lo que hacía? Se activaba el embrión. Perfecto. Hasta ahí no hay muchas cosas. ¿Ya? Estas semillas se deberán escarificar para erosionar, ¿cierto? Como les decía, y el agua pueda penetrar, se hidrate y comience. Ahora, esta escarificación, ¿de qué manera la podemos hacer? Física, química. ¿No hicieron eso? ¿Cómo era la física? La lijamos. ¿Cómo era la química? Líquido. La sumergimos en ácido. ¿Ya? Ahora, ¿hay testas muy duras que hay que sumergirlas en ácido? Sí. Pero también hay testas que son duras nomás y que esa bastaría con poderlas remojar. ¿Ya? Y ese mismo remojo me va a empezar a debilitar la testa y va a empezar a entrar el agua. ¿Ya? Entonces tenemos escarificaciones físicas, escarificaciones químicas. Y en alguna parte de la clase comentamos también de que había escarificaciones biológicas. ¿Ya? Y esas escarificaciones biológicas tienen que ver con que empiezan a crecer microorganismos y esos microorganismos ya van secretando sustancias que van pudriendo, llamémoslo así, no es la palabra exacta, pero en el fondo me van a ir debilitando esa testa y va a poder entrar el agua. ¿Ya? Todas las deudas se pagan. ¿Se acuerdan de mi coco? Sí, se los presento. Ese es el coco, ¿eh?
Son 4 horas de video, así que... Las cosas que anda pensando uno por dónde va. El pulso, no voy a decir por qué. ¿Se dan cuenta el maltrato que recibe ese pobre Coco? Sí. Pero aún así aguanta. Es que eso es lo que necesita el Coco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí, si se dan cuenta, el agua se lo lleva, lo trae, pasa por arriba de piedras, pasa por arriba de una pila de cosas. Y que en la arena es exactamente lo mismo que es la lija. ¿Ya? Exactamente lo mismo. Son piedritas que están ponidas. Puestas una al ladito del otro, ¿cierto? Y el roce me lo va a ir desgastando. ¿Y qué va a pasar? Va a llegar un momento que va a venir uno a lo más fuerte, va a haber una subida de marea, qué sé yo, y lo va a dejar tirado por allá. Y ahí el coco va a empezar a hidratarse, ¿cierto? Y va a empezar a germinar. ¿Ya? Eso corresponde a una escarificación física de la naturaleza. ¿Ya? La otra, lamentablemente, no pude grabarla porque cuando la estaba grabando me cayó en el medio. ¿Ah? Pero la otra ya la conocemos también. ¿Y qué? Que en el fondo un animal coma ese fruto, ¿ya? Porque lo que nosotros sacamos del espino, nosotros trabajamos el fruto y de ese fruto sacamos la semilla, ¿ya? La semilla era la pelotita. Se perdió ver mi coco en la playa. Wow. Entonces, no, es lo que era el video que yo siempre le he hablado, lo encontré. No, vamos a ver. Entonces, el animal se come el fruto, pasa por su tracto digestivo, ¿ya? Y la semilla, ¿cierto?, sale con la testa debilitada. Y ojo, la naturaleza es muy sabia, ¿ya? Porque incluso hay especies que tienen que ser comidas por pájaros, ¿ya? Como para que se peguen en la punta de un árbol y puedan crecer ahí. Como por ejemplo el quinchal del álamo. ¿Han visto el quinchal del álamo? ¿Ya? Todos los álamos, cuando están sin hojas, se le ve una mancha verde, roja arriba. ¿Y cómo llegó ahí la semilla? Y esa semilla llegó porque un pájaro se la comió, ¿cierto? Defecó, eso la pegó al árbol, ¿cierto? Y empezó la semilla a germinar y empezó a meter los autorios hacia adentro, ¿ya? Y ahí me está formando una nueva planta. Entonces, hay que tenerle ojo a la naturaleza, ¿ya? Así que cuando vayan de paseo, fíjense, ¿ya? Entonces, lo que estábamos viendo, y ahí tengo los cocos, tuve que esperar 6 meses más, ¿ya?, para traerle los cocos germinados, ¿ya? 6 meses esperando. Por lo tanto, son formas que nosotros tenemos para poder hacerlo. Y obviamente que además de la escarificación mecánica, que nosotros ya la hicimos, ¿ya?, también está la inmersión, ¿ya? Y obviamente que esta inmersión va a poder ser en un ácido o simplemente en agua, ¿ya? ¿Cuál podría ser la diferencia? La rapidez con la que vamos a hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ácido actúa más rápido sobre el debilitamiento de esa testa. ¿Ok? Y el otro concepto,
¿Se acuerdan que habíamos hablado de que habían semillas que aunque se dieran las condiciones, no germinaban? ¿Ya? Esas condiciones, cuando yo tengo una semilla que, aunque le den las condiciones en forma inmediata, no germinan, es porque necesitan completar su ciclo. La planta o la semilla, apelo a la inteligencia nuevamente, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Sabe, por alguna forma, que tiene que recibir un estímulo para volver a germinar. Si no recibe ese estímulo para volver a germinar, no germina. ¿Ya? Entonces, muchas veces vamos a tener especies que ese estímulo es recibir frío. ¿Ya? Las semillas que terminaron su proceso en verano, en otoño, ¿ya? Saben que tienen que recibir el frío del invierno para volver a germinar en primavera. ¿Ya? Y aquellas semillas que germinaron, que terminaron su proceso en la planta, ¿ya? Durante la primavera, saben que tienen que recibir calor para germinar el próximo otoño. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? No es escarificar, es estratificar. Y en esa estratificación, lo que nosotros tenemos que hacer es pescar esa semilla y darle esa condición que necesitan y que les falta. ¿Ya? Si es baja temperatura, métanla al refrigerador, en la parte de la apertura, ¿ya? A 4 grados, y la tienen ahí un periodo, ¿no? Siempre, eso sí, en una bolsita de plástico o de papel. Si yo quiero guardar algo en el refrigerador, un bulbo, una semilla, papel. ¿Por qué no de plástico? Porque transpira. ¿Y qué pasa con esa transpiración? ¿Cómo? Se me van a podrir. ¿Ya? Si yo la guardo en un papel, la planta, esa semilla o ese bulbo va a transpirar igual. Pero ¿cuál es la gracia del papel? Que me va absorbiendo esa humedad. ¿Ya? Entonces, de tarde en tarde, hay que revisar que el papel no esté muy humedecido, porque se me va a terminar rompiendo en el fondo y va a dejar de tener esa función. ¿Ya? Nunca algo vivo, como una semilla o un bulbo, dentro de una bolsa plástica. No. ¿Ya? Y menos aún si la van a dejar afuera. ¿Ya? Porque obviamente, por mucho que esté en la casa, claro, no está a pleno sol, pero dentro de la casa igual hace calor. Calor, entre comillas, en realidad no es calor, hay temperatura. ¿Ya? Y esa temperatura hace que todos los procesos se activen. ¿Ya? Entonces siempre tengo que tratar de bajar temperatura, bajar la humedad, para que no se desarrolle. Entonces, yo le doy el frío. ¿Ya? Y si no, lo contrario. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aplicarle calor. Calor, entre comillas, temperatura. ¿Ya? No se les vaya a ocurrir meterla al horno eléctrico ni al microondas, porque si no van a hacer cabritas en vez de ¿cómo se llama? De darle la... O en una cama caliente. ¿Han escuchado de las camas calientes? Cuando se sientan arriba de la cama antes de que uno se vaya a meter, ¿cómo está la cama? Calentita. ¿Sí? O le pongo un guatero. ¿Verdad? Entonces, la cama caliente, ¿qué es lo que hace? Generalmente se ponen las semillas en una cama, valga la redundancia, que tiene una resistencia abajo. ¿Ah? Un manto calefactor. ¿Ya? Que en el fondo es una resistencia que genera, lo enchufa y eso genera
la electricidad generando calor, es como el tubo este de la, ¿cómo se llama? De la estufa eléctrica, algo parecido, y eso se mantiene caliente y va manteniendo la temperatura y uno lo va regulando, ¿cierto? Y la va generando. O simplemente guárdenla adentro de los, junto con las paltas. ¿Quién guarda palta dentro de los chalecos? Nunca se han encontrado con las paltas de las manchas. ¿Qué cosa? Las paltas, ¿ah? Hay gente que para madurarlas las pesca y las mete en la parte del chaleco. ¿Ya? Porque ahí se le dan dos condiciones a la palta. Uno, se mantiene siempre a una misma temperatura, más bien altita, ¿ya? Y eso, ¿qué es lo que hace? Ayuda a que genere más etileno. Y el etileno no se pierde, sino que va quedando ahí en la misma área. Y con ese etileno, que es la hormona de la maduración, ¿ya? Hace que las paltas se maduren y se maduran parejitas, ¿ya? Y en 4 días vienen las paltas, pero todas impecables, ¿ya? Datos que tienen lógica agronómica. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto todo lo que tiene que ver con la semilla y sus etapas de germinación, ¿ya? Tanto la epigia, la hipogia, ya hablamos en algún momento de la viabilidad, hicimos pruebas de germinación, hicimos pruebas de escarificación, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Es pescar esa semilla y generar nuestras plantas, ¿ya? Y esa semilla nosotros la vamos a poder trabajar, llamémoslo así, en dos formas. Y una de esas formas es la que vamos a comenzar a hablar ahora, que es la producción de almacén. ¿Ya? Aquí se pone entretenida. Y aquí sigue el profe directo. Esta es la parte más entretenida del curso. Entonces, en general los objetivos de esta clase, ¿cierto? De esta parte del tema es conocer e identificar las diversas formas de almácigo y por otro lado conocer las características propias que tiene que tener cada almacenera. Y aquí lo primero que tenemos que reparar o frenarnos es en este cuadro. ¿Ya? Yo tengo una especie hortícola y que por características de las semillas, y básicamente ¿qué característica? Tamaño. ¿Ya? Yo puedo hacer una siembra directa, ¿y qué significa? Pescar la semilla y ponerla en el suelo, o hacer un almácigo que crezca esa plántula en condiciones súper controladas y después me la llevo. ¿Ya? Ahora, si yo tengo una pepa, como dicen en el campo, grande, una pepa de zapallo, ¿la tengo que hacer almacenera o la siembro directo? Siembra directa. Siembra directa. ¿Por qué? Por el tamaño. Por el tamaño. ¿Y por qué por el tamaño? Porque en el fondo, con una buena preparación de la cama de suelo, ¿y cuándo es una buena preparación de la cama de suelo para sembrar? ¿Ah? Cuando está bien mollido el suelo. ¿Y cómo sé cuándo está bien mullido el suelo? Que lo podemos ver. Podemos verlo, podemos tocarlo. Sí,
Podemos verlo, pero lo que usted ve es distinto a lo que ve el Benja. Yo. Es más subjetivo, Ya. ¿ya? Pero hay una cosa práctica que no falla. El- ¿Ah? La pelota, ¿cómo se llama? No, eso es para verle la humedad. Pisen. Mm. Y si entierran la suela, la planta del zapato nomás, ese suelo ya está impecablemente bien preparado. ¿Ya? La preparación que hicieron el martes pasado, ¿ya? Ustedes pisaban la cama que ya estaba hecha y dejaban la huella claramente marcada. ¿Ya? Y hasta dónde entraba el zapato, Nos hundíamos. ¿ah? Era el equivalente a la suela de. ¿Ya? Si yo entro y pesco y camino, pongo una pata y me queda marcadito el zapato, check. ¿Ya? Si no se me marca, quiere decir que eso aún me falta. ¿Ya? Y con los 50 kilos que yo peso, con eso yo estoy produciendo una presión, ¿ya? Y eso es lo que me hace que en algún momento no pase derecho para abajo, ¿ya? Y eso que hace que no pase derecho para abajo es la firmeza que tiene esa cama de cemento, ¿ya? No solo necesito que sea polvoriento, llamémoslo así, sino que me quede me ejerce una cierta, me frene. Tengo un límite. Tengo un límite, ¿ya? Pero ojo, ese límite no es un límite de una tosca, de una capa dura, no, ¿ya? Es que en el fondo, si yo empiezo a saltar, eso va a ir ascendiendo igual, pero ahí llego hasta ahí, ¿ya? ¿Y qué pasa si yo piso y no me queda marcado, me queda un hoyo nomás? ¿Qué pasa? Estaría bueno, estaría más o menos, me pasé, me faltó. Un hoyo. Me pasé. Po. ¿Y por qué me pasé? Porque está tan polvillento, está tan molido, ¿ya? Que no es capaz de mantener la forma del zapato. ¿Se dan cuenta, chiquillos, lo que son las prácticas el con guitarra? ¿Ya? Porque, ¿se imaginan lo que les estoy hablando? Lo traen así lo están visualizando. Yo me puedo meter a un campo, camino y con suerte me quedan los calugones estos enmarcados. Con suerte. Eso pasa, lo que dice recién pasa en un barbecho. Con un barbecho uno pisa y se hunde nomás, no queda un... Significa que está mal trabajado el suelo para ese tipo de... Para siempre está mal trabajado. Es que hay trabajos y trabajos. No, por eso, pero en este caso lo que queremos aplicarlo acá. Correcto. ¿Ya? Si yo marco apenas, eso quiere decir que al suelo le falta preparación. Si yo piso y se me desarma la huella que dejé, es porque está demasiado polvillento y me pasé de madre. ¿Está malo que se me haya pasado? Prefiero que se me pase a que me falte. ¿Ya? Pero aquí insistir en una cosa. Uso racional de los recursos. ¿Para qué voy a estar pasando tractor, moto nivelador, moto esto, ¿ya? Traer a no sé cuánto cierta gente para que haga la pega y hacer más pega de la que tengo que hacer? No estoy siendo eficiente en el uso de los recursos. Si eso lo podía haber dejado listo con 2 pasas menos de tractor. ¿Y qué significan 2 pasas menos de tractor? Costo. Tiempo. O sea, me va a poner verde. Aquí primera vez que me pongo verde. ¿Ah? Plata. Es que dije que ahora me voy a poner verde. El dólar. Es cierto, No. ahorro plata.
pero el daño que yo estoy causando al ecosistema es tremendo. No. Gasto de energía. No, dije que me iba a poner verde. Yo son pocas veces me pongo verde, pero ahora me voy a poner verde. ¿Ya? Más me pongo rojo que verde. ¿No? Gasto de plata. Sí, obvio, tiene un costo. Pero tengo problemas de compactación, tengo problemas de gasto en combustibles fósiles, ¿cierto? Contaminación. Tengo muchas cosas. Y a eso pónganle que más encima pagué 2 pegas más que no las tenía para quedar pagadas. ¿Ya? Ahora, ya, me voy a sacar la camiseta de verde. ¿No? Tengo plata si me da lo mismo. ¿No? Entre no y entre sí, Mejor sí. es mejor el sí que el no. ¿Ya? Cayó. Ahora hay una calle. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Insistirle, chiquillos, chiquillas. Eso es lo lindo de nuestra profesión, que de repente uno aprende tantas burradas, ¿ya? Y que tienen toda la lógica. ¿Y quién se las enseña a uno? El viejo que está trabajando con la mano. ¿Ya? Ese viejo solito. ¿Ah? Y les apuesto, y acuérdense el día de mañana cuando estén trabajando en el campo de este viejo, les apuesto que el viejo les va a tratar de hacer pisar el palito. Y los va a estar ahí, tanteando. ¿Sabe o no sabe? Jefe, ¿está lista la tierra? Créanme que la primera vez que uno está de agrónomo técnico, ¿no es cierto?, en el campo, mira y lo único que ve es tierra. Lo único le pasó. Lo único. Entonces, pregunta que le hagan, uno empieza mentalmente a repasar las materias. ¿Para dónde tiramos los surcos? Claro, el río. El largo del surco tiene que ser igual al caudal máximo mínimo no erosivo, que la cuestión que aquí, que allá, la pendiente tiene que ser más de 2 y todo. Y uno siente en las cabezas de los viejos mirándolo encima, así como, ¿ah? ¿Ya? Jefe, ¿qué velocidad le ponemos a la sembradora? ¡Ah! Maquinaria 1, concha mi manga. Empezar a ver. ¿Ustedes tuvieron maquinaria ya? Sí. ¿Se acuerdan que hay una cuestión que son los piñones? Que si yo pongo un piñón, es como la bicicleta, los cambios de la bicicleta. Si le pongo el piñón más grande, más chico, me gira más, me gira menos, avanza. Nunca lo entendí. Lo sabía a la perfección, pero no me lo imaginaba. Hasta que llegué acá. Ahí conocí los piñones, primera cosa. ¿Ya? Y entendí cómo funcionaban ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le pedí que me mostraran qué significaba viendo así en la práctica y yo tuve maquinaria y vimos el concepto y toda la cuestión, sí, está. Pero la parte práctica, chiquillas, chiquillos, es la que nos da ventajas comparativas con otros personajes. ¿Ya? Qué bueno que le haya pasado. O sea, entiende perfectamente de lo que uno está hablando. Porque la verdad es que todo esto, nada. O sea, llega ahí y va. Por lo tanto, son condiciones que yo puedo tener. ¿Ya? Dicho sea eso, si yo tengo una buena cama de semilla, o sea, la que piso y queda la patita marcada, como la cuestión de la luna, que dicen que no fue en la luna, pero bueno, eso es otro tema. El primer paso del hombre en la luna, que quedó la patita marcada, que supuestamente todavía está marcada, no sé. Bueno, si me pasa eso y yo tengo una semilla de buen tamaño, ¿la puedo sembrar directo? Sí. ¿Ya? Ahora, entre más grande sea la semilla en la siembra directo,
¿Las condiciones de preparación pueden ser menores? Sí. Dentro de cierto marco. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una semillita que es tremendamente chica? ¿Ya? Si yo tengo una semilla tremendamente chica, lograr las condiciones óptimas, pero óptimas, y asegurar la cantidad de plantas que yo voy a necesitar a cosecha es tremendamente complejo. ¿Ya? Y manejar el entorno, ¿ya?, es mucho más complejo. Entonces, si yo elegí mal, de acuerdo al tamaño, elegí mal y decidí sembrar en forma directa, ¿qué es lo que me va a pasar? Voy a tener distribución desuniforme de la semilla, ¿ya? Voy a tener profundidad desuniforme, voy a tener arrastre de semilla por los ríos. Y esas tres cosas que me significan mala población. ¿Y qué me significa una mala población? Una disminución del rendimiento potencial que tiene. Si eso me iba a dar 10, con todos esos problemas que tuve por haber elegido mal, voy a estar en cualquier número menos en 10. ¿Y por qué me pagan? Para que esté en 10. Así que ahí lo ven. Entonces, si yo no soy capaz de darle esas condiciones, tanto de preparación de suelo como ambientales, para que las semillas crezcan, ¿ya?, ¿qué es lo que tengo que hacer? Irme por este otro camino, ¿ya? Hacer un almácigo, y hacer un almácigo que me va a significar que todas estas cosas malas no existan. Distribución desuniforme no puedo tener. ¿Por qué? Porque voy a estar sembrando semilla por semilla. Profundidad desuniforme. La podría tener, pero las máquinas hoy día me solucionan ese problema. Me ponen todas las semillitas a la misma profundidad. Arrastre de semilla no tengo. ¿Por qué? Porque estoy regando con una regadera, estoy regando con una ducha, ya, de alguna u otra forma. Cuando yo tenga lista mi bandeja o mi almaciguera, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a pescar esas plantitas, van a ser prácticamente fotocopias, ¿ya? Porque eso es lo que ando buscando, que todas las plantas que yo me voy a llevar al potrero sean una copia feliz del Edén. Copia de una a la otra. Todas de la misma calidad, ¿ya? Y si yo tengo todas las plantas de la misma calidad al momento de plantar, lo que me queda es seguir haciendo bien las cosas en adelante. ¿Para qué? Para llegar a ese óptimo rendimiento. Entonces, ¿qué es esto? Cebolla. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué es? ¿Un cultivo o es un almácigo? Cultivo. Es un cultivo, ¿ya? O sea, eso ya está plantado. ¿De dónde proviene? De un almacén. Y aquí, chiquillas, por favor, subrayen, no para la prueba, para la vida profesional de ustedes. Si un cultivo se inicia con plantas de buena característica, va a obtener buenos resultados. ¿Ya? Si yo parto mal, voy a terminar mal. Si yo parto bien, voy a tener que terminar bien. Obviamente que estoy partiendo bien, pero tengo que seguir haciendo todas las cosas bien, ¿ya? No porque planté filete, ¿ya?, no porque puse un filete a la parrilla me va a quedar bueno, ¿ya? ¿Por qué? Porque si me voy a la fiesta y dejo el filete ahí, voy a llegar y va a haber una cuestión seca, carbonizada, y el asado, ¿cómo me ha quedado? Como la berenjena.
¿ya? Y para eso necesité poner filete, hubiese puesto una carne de cola, me queda la misma historia, ¿no? Entonces, si yo parto con algo bueno, obvio que ya tengo gran parte del éxito asegurado. ¿Ya? Y por eso, chicos, chicas, les digo, subrayenlo, no para la prueba, para su vida. ¿Ya? En la agricultura yo tengo que partir con una buena plantación. Y eso significa partir con buenas plantas. ¿Ya? Obviamente que si yo voy a partir con buenas plantas, ¿qué tengo que haber hecho? Una buena preparación y un buen desarrollo después del cultivo. Y a conocer el cultivo. ¿Ah? Y conocer el cultivo. Las óptimas condiciones para. ¿Sabes qué? Gracias por el pase. No solo es conocer, es ir viendo lo que está pasando. ¿Ya? Porque uno de los problemas que muchas veces tienen los agrónomos, los técnicos, los asesores de las empresas y todo, es que van una vez a las 500. ¿Ya? No van todos. ¿Por qué el viejo que está con el viejo de campo, y ahora sí que él veía su chacra y ponía? Porque el viejo se conocía a la Rosita, a la Carmelita, a la Juanita, a las plantas de a una. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el viejo pasaba todo el día ahí. Y el viejo miraba, y aquí en el campo es súper relevante eso. Hay que mirar, no, hay que ver y no mirar. Hay una que es más completa que la otra, no me acuerdo en este momento. Pero de repente uno mira pero no ve, ese es el dicho. ¿Ya? Uno mira y ve todas las plantas iguales. Pero hay que pegarle bien la mirada para ver realmente qué es lo que está pasando. ¿Ya? Las plantas hablan, no. Pero nos expresan lo que les está pasando, sí. ¿Ya? Y uno va a ver una planta y la va a ver triste. Claro, que está llorando la planta, si está loco. No, está triste. ¿Ya? ¿Y por qué está triste? Porque uno la ve y la planta está triste. O sea, ¿cómo explicar la tristeza de las plantas? Psicología vegetal. ¿Ah? Pero es cierto. Entonces yo tengo que ver que esa planta esté triste. ¿Y qué es lo que tengo que saber? Interpretar esa tristeza. Y saber por qué la planta está triste. Porque le falta agua, le sobra agua, o está con enfermedades radiculares. Chuta. ¿Cómo sé que a una planta no le falta agua? ¿Ya? Y está enferma, porque está triste. Fácil. Veo cuántas plantas están tristes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todas seguidas. A esta cuestión le falta agua. Miren el suelo y le va a faltar agua. ¿Ya? Pero si yo veo una buena, enferma, triste, buena, ¿cómo voy a tener la tremenda buena suerte de que justo esa planta esté sin agua? No. Revisen y lo más seguro es que esa planta tiene un problema a las raíces. Y eso es lo que los viejos lo ven en el campo. Y eso es lo que uno como técnico llega, aquí vengo, aquí me las traigo. Y la verdad es que hacemos en la primera temporada, uno dedíquese a aprender, a escuchar y a mirar. Porque la verdad con esos cancheros no nos va. Bueno, y esto es lo que yo quiero tener, una plantación donde todas mis plantas sean
iguales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo tengo todas mis plantas iguales, en este caso esa planta me da un bulbo, ¿cierto? Uno solo. Y aquí tengo 5 bulbos iguales. Y aquí, si yo tengo este tamaño de planta, lo más seguro es que yo voy a tener 5 bulbos que me van a hacer 1 kilo y algo más. Pero ¿qué pasa si yo tengo una planta grande, una planta chica, una mediana, una chica o una grande? ¿Voy a tener 5 bulbos? No. Sí, porque cada una me va a dar un bulbo. ¿Voy a tener el kilo? No. ¿Ya? ¿Y lo complico más la cosa? Esta cebolla grande va a estar lista antes que la mediana y que la chica. ¿Ya? ¿Por cuál cosecho? ¿Por la grande, por la mediana o por la chica? Si yo cosecho por la grande, voy a dejar que la chica no crezca. Si cosecho por la chica, se me va el pasado la grande. Me voy por la medianita para perder algo de la grande y perder menos de la chica. ¿Estoy sacando el kilo de las 5 que les había dicho anteriormente? No. ¿Y eso qué significa? Rendimiento. ¿Y qué significa perder rendimiento? Perder plata. Ahora me volví al Martín de siempre, ¿no? Luca, que es la parte B. Entonces, esta partida del cultivo es tremendamente fundamental, ¿ya? Y es por esto que en las próximas clases nos vamos a meter de lleno a jugar con los almácigos, ¿ya? Y aprender la importancia que tiene la buena construcción de un almacén. ¿Trae cosas lateras hacer un almacén? Sí. ¿Como cuál? Como poner a mano una semillita en cada una de estas celdas. Porque esto es lo que yo necesito tener. Cada celda de esto me va a generar una plántula que va a estar creciendo en una condición única. Una semilla, una planta, un alvéolo. Esto se llama el alvéolo de la bandeja. ¿Ya? Entonces, en cada uno de estos alvéolos yo tengo que poner una semilla. Y esa semilla va a crecer sin competencia alguna. Todo esto es paella. Todo esto es paella. ¿Ya? Y aquí viene otro momento decisivo. ¿Qué tamaño de bandeja ocupo? Entre más grande sea el hoyo de las bandejas todas miden lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Es que de acuerdo al tamaño del alvéolo de la celda, yo voy a tener más o menos celdas. Entre más grande sea el alvéolo, voy a tener menos número de celdas por alvéolo. ¿Ya? Ahora, obviamente que entre más grande sea, mejor, porque la planta va a crecer más a la ancha. ¿Ya? Pero ¿es eso económicamente rentable? No. Entonces, ¿cuál es el tamaño que vamos a tener que ver? Vamos a tener que ver el tamaño más chico que me produzca la mejor calidad de planta. ¿Ya? Y acá vamos a tener que meterle además otro concepto, que es la arquitectura de la planta. Una cebolla, ¿cómo es arquitectónicamente? Ya pasamos de la psicología, ahora nos vamos a la arquitectura vegetal. ¿Cómo es arquitectónicamente una planta de cebolla? Una planta. Estirar.
¿Para dónde ocupa espacio? ¿Para el lado o para arriba? Para arriba. Y una planta de tomate, una planta de lechuga, ¿cómo es la arquitectura? Para el lado. Para el lado. ¿Ya? Por lo tanto, este lado que se va para allá me va a topar con este lado que se va para allá, me va a topar por el lado de la otra planta que se va para acá. ¿Ya? ¿Y eso qué me va a significar? Puede significar enfermedades, ruptura. ¿Entiendes? Ok. Si se dan cuenta, esta parte viene como inspirar, la parte motivacional del viejo. ¿Ya? Es súper lindo. ¿No? Y esta parte, para mi gusto, por lejos, la parte de los almácigos es la parte linda de la producción. Dudas, consultas.